que seas conformado a la imagen de Cristo, que alcances la plenitud y la estatura de Cristo en ti. Ese es el deseo de Dios para ti, para mí, para ella, para todos. Ese es el deseo de Dios, que alcances la plenitud de Cristo y que Cristo sea visto en ti, que haya una revelación de Cristo en ti y a través de ti. Ese es el deseo de Dios para cada minuto. En el plan infinito de Dios, lo que Él decidió fue: así es como lo voy a hacer. Ellos quieren algo de mí, tengo que obtener algo de ellos. Quiero que ellos hagan algo que impulse quienes son. Quiero que de alguna manera avancen, que yo haga algo por ellos. Quiero que hagan algo que los lleve a ser conformados a la imagen. Y recuerdo la primera vez que realmente estaba creyéndole a Dios por algo para lo que simplemente no tenía capacidad de hacer. Y lo que yo quería era comprar esta propiedad y simplemente no tenía dinero para comprarla. Pero sabía que Dios podía hacer eso por mí, que Dios podía darme esa propiedad. Así que comencé a orar y dije: Dios, sé que quieres darme, que vas a ayudarme con esta propiedad y que puedo obtenerla. Y no tengo dinero, pero sé que eres capaz de entregarme esa propiedad. ¿Qué necesito? ¿Sabes cuál es la semilla? Entendía lo suficiente como para saber que había una semilla. Y dije: Dios, ¿cuál es la semilla? Y entonces el Señor dijo: toma una hoja de papel, dijo, y escribe estas cosas. Y había 12 cosas allí, y todas eran defectos de carácter, mis defectos de carácter. Y ahora sé que es un shock. Piensas: oh, él no tiene ningún defecto de carácter. Bien, lo hice de todos modos, pero de todas formas no lo pensaste. Pero aquí tengo esta lista de defectos de carácter, ¿sabes? Y yo lo sabía mientras me lo contaba, ¿sabes? Y Dios dijo: necesito que trabajes en estos personajes. Y dije: Dios, eso no es. No quería hablar de eso hoy. Quiero hablar de esta propiedad. Te estoy dejando por esta propiedad. No quiero hablar sobre el hecho de que fui ofensivo en algunas situaciones o lo que sea que haya sido. No quiero hablar de eso. Y dije: Dios. Y Él no respondió. Así que me tomó un tiempo finalmente darme cuenta de que lo que Él estaba diciendo era: este es tu lugar, esto es lo que necesito que hagas. Eso era. Y ahí radica uno de los principios más fundamentales de la semilla. Uno de los principios más fundamentales de la semilla es que si Dios está contigo en algo, Él nunca te pedirá que siembres una semilla que no puedas sembrar. Siempre será algo que no puedes hacer si así lo quieres. Eso es algo clave, porque si es algo, ya sabes, si Dios dice: bueno, escucha, quiero que vayas y saltes del Empire State Building, Él no te va a decir que hagas eso, porque lo que Él te va a pedir que hagas es algo que puedes hacer si quieres. Él está probando tu obediencia. Él está probando si vas a ser obediente para hacerlo. Ahora, puede que haya más de una semilla, y con frecuencia hemos visto eso, donde hay más de una semilla. La semilla con la que comienzas establece la obediencia. Establece si estás dispuesto a escuchar y si estás dispuesto a obedecer. Y mira, lo que sucede es que si estás dispuesto y eres obediente, entonces comerás lo mejor de la tierra. Pero tienes que estar dispuesto y ser obediente. Recuerdo a Kent Hagen hablando sobre una situación en la que estaba orando y dijo: ahora, Dios, he estado dispuesto y he sido obediente y no estoy comiendo lo mejor de la tierra. Y él dijo que el Señor le respondió: bueno, has sido obediente, eso es cierto. Dijo: pero no estabas dispuesto. Lo hiciste porque yo te dije que lo hicieras, pero no estabas dispuesto a hacerlo. Y dijo que se dio cuenta de que Dios tenía razón en eso. Dijo que en los siguientes 10 segundos se dispuso a estar dispuesto. Y entonces Dios respondió a su oración y obtuvo lo que quería. Así que debes estar dispuesto y ser obediente. Pero ese es un principio clave del pecado. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no puedas hacer. Siempre será algo que puedes hacer si quieres. Implicará que tomes una decisión. A veces es desagradable. A veces no es algo que no quieras hacer. El gobernante joven y rico es un ejemplo claro. Le dice al chico: escucha, ¿puede hacer eso? Por supuesto que puede, ¿sabes? Él simplemente no quería y decidió que no lo haría. Así que no recibió la promesa.
así es como será contigo. Y cuanto más comiences a avanzar hacia lo sobrenatural, más cierto será eso. Si no haces lo que Dios te pide que hagas, no lo obtienes. Simplemente no sucede de esa manera. Debes estar dispuesto y ser obediente para hacer lo que Dios dijo que hicieras. Pero todo va a requerir una semilla de algún tipo. No era el propósito hablar de esto esta noche, pero el Salmo 126 termina diciendo: el que sale llorando, llevando la preciosa semilla, sin duda volverá otra vez. El que sale llorando, llevando la preciosa semilla, sin duda volverá otra vez, trayendo sus gavillas con él. En otras palabras, cuando la semilla es preciosa, la cosecha está garantizada. Eso es lo que dice ese pasaje. Cuando la semilla es preciosa, la cosecha está garantizada. Claramente existe una jerarquía de semillas o un sistema de valoración con las semillas. Y la clave para el sistema de valoración está en la ley de las leyes de la fe. La ley de la fe dice que el que es fiel con lo ajeno se hace merecedor de recibir lo suyo. El que es fiel con el injusto también lo es con el dinero. Está capacitado para recibir las verdaderas riquezas, y el que es fiel en lo poco está capacitado para recibir mucho. Bien. Fiel con el hombre injusto. Verás, si vas a recibir de Dios a un nivel alto, a un nivel sobrenatural, se requerirá fidelidad. La prueba de la fidelidad, así es como Él te forma. Él te forma en esas cosas. Esos tres componentes de la fidelidad, Él intentará desarrollarte en esas áreas. Así que hablemos del dinero. El dinero, claramente, Él lo llama mamón injusto. Si no eres fiel con el mamón injusto que Él te dio, entonces no vas a recibir las verdaderas riquezas. Así que las verdaderas riquezas no son el dinero. La forma más baja de semilla, la forma menos poderosa de semilla, la forma menos valiosa de semilla es el dinero. Es injusto mamón y no son las verdaderas riquezas. Pero si Él va a formarte y enseñarte fidelidad, va a empezar con tu dinero. Y eso es lo que la gente piensa. Bueno, ya sabes, no tiene que ser así. Puedo ser fiel en otras cosas. Eso no es lo que dice la palabra, ¿sabes? Y ese es uno de los problemas de la gente. Una de las claves para que una promesa que está disponible para ti se manifieste en tu mente es que recibas lo que Dios dijo como verdad. En otras palabras, debes recibirlo como una verdad bíblica y espiritual. Es la plenitud de la verdad, punto, porque Dios lo dijo. Oh, aleluya. Así que, jerarquía de semillas. ¿Cuál es la forma más baja de semilla? Es el dinero. Así que si Dios va a desarrollarte en fidelidad para que puedas entrar en las verdaderas riquezas, o vas a llegar al punto en el que puedas hacer una demanda sobre la unción de Dios, para lo sobrenatural vas a tener que haber pasado la prueba del dinero. Ahora, puede que no sea tan difícil. Sabes, solo tienes que hacer lo que Él dice. Pero Él comenzará, mira lo que hizo con nosotros. A esta persona $10, a esta persona $20, a esta persona $100. ¿Sabes? A esta organización misionera quiero que les des $1,000, ya sabes. La primera vez que me dijo, dale a alguien $1,000, fue, ya sabes, nunca había escuchado algo así. Nunca supe que la gente realmente hacía eso. ¿Sabes? Nunca, yo pensaba, bueno, les dan el cambio que les sobra, ya sabes. Los misioneros vienen y visitan y les dan el cambio que les sobra, ya sabes. Y tal vez hay 1 o 2 billetes ahí, pero no es un billete grande. ¿Sabes? Es un billete de $1 o algo así. Pero ya sabes, Dios dice, quiero que le des $1,000. Bueno, Él está poniendo a prueba tu fe. Ahora, Él no te pedirá algo que puedas hacer. Una vez más, la semilla siempre tiene que ver con algo que puedes hacer si quieres. Incluso cuando llegas al punto de una semilla sobrenatural, sigue siendo sobre lo que puedes hacer si quieres. Y ese es el concepto. Y una vez más, mira, en el camino, si estás trabajando en desarrollar esas cosas, tu fe va a crecer. Tu fe va a llegar a un nivel alto.
Porque si Dios te dice, sabes, una de las cosas que Dios hizo con nosotros es, hubo muchas situaciones en las que, sabes, Dios decía, quiero que le des a este tipo $50 o dale a este tipo $100. Recuerdo un día, por ejemplo, en el que estábamos sentados en un servicio en la iglesia y había un hombre detrás de mí y estábamos en la alabanza. Es el momento de la alabanza. Y este tipo está cantando y tiene la peor voz que he escuchado en mi vida. Es como un tipo con los dedos en una pizarra, ya sabes, simplemente insoportable. Sabes, esto es increíblemente molesto. Así que después de que terminaron la alabanza, ya sabes, pasaron la ofrenda. Y Dios dijo, dale a ese hombre $100. Dale a ese hombre que está detrás de ti $100. Sabes, Dios, arruinaste mi momento de alabanza, ¿sabes? Y ahora tengo que darle $100, ya sabes. Así que Dios dijo, ya sabes, dale $100. Así que le doy al tipo. Me doy la vuelta y le doy al tipo $100. Y se los doy justo cuando está pasando la ofrenda. Él lo deja caer en la ofrenda, ¿sabes? Lo toma de mi mano y lo deja caer en la ofrenda. Y entonces lo vi en el baño más tarde esa noche. Él dijo, ya sabes, dijo, yo acababa de decirle, dijo, Dios, si tuviera 100, me gustaría tener $100 para sembrar. Y dijo, yo acababa de decirle eso a él. Acababa de decirle eso al Señor. Y así que ese fue un buen ejemplo, ya sabes, donde Él dice, soy un hijo del Señor. El Señor me usó para sembrar y hacer. Tuvimos otra situación en la que estábamos en una reunión una vez con un tipo que es evangelista. Y él tenía un problema de identidad, lo que él llamaba un problema de autoestima, ya sabes, ese tipo de cosas. Así que estábamos sentados allí en la reunión y estábamos sentados como 3 filas atrás del frente. Y Dios dice, da, porque Él había venido con nosotros. Sabes, Dios dice, dale $1000. Y, sabes, bueno, yo lo tenía y Dios lo dijo, así que se lo doy. Así que después de la reunión, Él me dice, sabes, le acabo de decir al Señor que Dios, quiero que uno de esos otros evangelistas allá arriba, quiero que uno de esos otros ministros allá arriba me dé $1000 como una señal tuya de que soy deseado. Él no recibió el hecho de que yo le di $1000. Él no recibió eso. Que Dios realmente estaba respondiendo. Pero esas personas no lo habrían hecho, ya sabes. Ellos no sabían nada sobre el tipo, no sabían quién era el tipo, pero no lo habrían hecho, ya sabes. Así que Dios elige a alguien que sí lo haría, ya sabes. Y de todos modos, ya sabes, a veces Dios dice que tiene un propósito al elegir las cosas que quiere que hagas. Y tu obediencia para hacer esas cosas es la manera en que estableces tu obediencia y es como estableces la fe. Y Él usa el dinero para establecer el nivel más bajo de fidelidad. Y Él usa el dinero para establecer el nivel más bajo del dinero. ¿Cuál es el más alto? Es la palabra de Dios. Porque Dios tiene más de una. Así que la semilla más importante es la palabra de Dios. Y cuando siembras la palabra con tu boca, cuando has recibido la palabra, has creído la palabra, has aceptado la palabra y comienzas a sembrarla con tu boca, eso es una semilla. Y es una semilla poderosa e importante. ¿Qué siembras? La palabra dice en Filipenses, es Filipenses capítulo 2. Dice, dejad que esta mente esté en vosotros, la cual hubo también en Cristo Jesús, quien no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de toda reputación. Él tomó la forma de siervo y se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente a la palabra, obediente a la voluntad de Dios y obediente a la voluntad de Dios de ir a la cruz. En otras palabras, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Y por eso Dios pudo darle el nombre que estaba sobre todo. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que la semilla más poderosa que puedes sembrar, la semilla más importante que puedes sembrar, es que seas obediente para hacer lo que Dios dijo que hicieras cuando Dios dijo que lo hicieras. Y tú, humíllate. Mira, la humildad en su forma más pura, la humildad es sumisión a Dios, sumisión a la palabra.
dice, no mi voluntad sino la tuya. Esa es la humildad en su forma más pura. La humildad en su forma más pura representa la forma más elevada de semilla que puedes sembrar. Cuando te has vuelto completamente sumiso y completamente dependiente de la palabra de Dios, esa es la semilla más poderosa que puedes sembrar. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Y así fue como Jesús obtuvo. Mira, Jesús era un hombre. Jesús dejó a un lado su divinidad. Eso es lo que dice la Escritura. Jesús dejó a un lado su divinidad. Él dejó a un lado su naturaleza divina. Su divinidad es el hecho de que Él era, de hecho, Dios. Él puso eso a un lado para poder caminar por la tierra como un hombre. Y fue como hombre que se volvió sumiso a esas cosas. Ahí tienes un ejemplo para ti y para mí. Eso es lo que se supone que debemos hacer. Se supone que debemos volvernos sumisos a esas cosas. Ahora bien, la fe es necesaria. La fe se desarrolla por medio de la palabra. Es meditar en la palabra. Es repetir la palabra y hablar la palabra una y otra vez. Escucharla una y otra vez. Eso es lo que hace que tu fe crezca. Pero la fe, para ser una fe productiva, para ser una fe valiosa, la fe debe actuar. La fe hace algo. Eso está en Santiago 2:14. Él habla de que la fe sin obras está muerta. En otras palabras, la fe tiene que impulsarte a hacer algo. Si no te mueve a hacer algo, es una fe muerta. No tiene valor. Sabes, el pastor Gail y yo estábamos hablando de esto aquí esta noche y quiero, de todos modos, en resumen, así es como haces que esas promesas sean una realidad. El pastor Gail y yo estábamos hablando de esto anoche. Estábamos haciendo una academia de líderes que hacemos para diferentes personas de otros países. Y lo hacemos por Zoom cada par de semanas. Y el pastor Gil estaba hablando de esto. El Señor trajo a su mente este pasaje aquí, porque una vez más, estas personas viven en circunstancias que no son las más deseables. Viven en pobreza, ¿sabes? O lo que nosotros llamaríamos pobreza. E incluso los más prósperos entre ellos son lo que nosotros consideraríamos pobreza. ¿Sabes? Algunos de ellos viven en lo que nosotros llamaríamos pobreza extrema. Algunos de ellos simplemente pobreza. Pero todos viven en una situación difícil, en una circunstancia y situación complicada. Y entonces, el Señor le trajo esto al pastor Gayle. Y se los voy a leer. Dice, es Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo, avancemos hacia la perfección. Esa palabra significa madurez. No echando nuevamente los fundamentos. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos? Arrepentimiento de obras muertas. Esto es fascinante aquí porque lo que está diciendo es que en realidad es lo elemental. Una de las otras traducciones dice que son los principios elementales o las doctrinas elementales de Cristo. Así que estás dejando las doctrinas elementales de Cristo, avanzando hacia la madurez, avanzando hacia las cosas más profundas. Se supone que son las cosas simples. Estas son las cosas que todo cristiano se suponía que debía haber recibido. Estas son las cosas que son, llamémoslo así, un nivel básico de conocimiento requerido y un nivel básico de fundamento en Cristo. Eso se supone que debe existir en ti para llevarte al siguiente nivel. Antes de que puedas madurar, tienes que tener esto. Esto es lo que son. Arrepentimiento de obras muertas. Es fascinante que el arrepentimiento sea el punto número 1. Ahora, cada vez que hay una serie de cosas en la Biblia, ya sabes, tienes A, B, C, D. El orden importa. El orden siempre importa. Y entonces, de lo que él está hablando es de la primera vez que uno se arrepiente. Porque mira, no puedes ser salvo a menos que te arrepientas. Si no te arrepientes de tus pecados, no puedes ser salvo. Así que el arrepentimiento es lo más importante. Pero la otra cosa, y sabes, escuché a alguien decir esto hace un par de días y me di cuenta de que ellos tienen una revelación verdaderamente poderosa de que no importa qué problema tuvieras, tú tenías un papel que desempeñar.
Tú tenías alguna culpa en esa situación. No importaba lo que fuera, tú tenías algo de culpa. Y tal vez no le creíste a Dios lo suficiente. Tal vez no lo hiciste. Sea lo que sea, tuviste alguna parte. Y no importa qué problema le estés pidiendo a Dios que resuelva por ti o por el que le pidas ayuda, debes comenzar arrepintiéndote de tu parte en eso. Ese es el propósito del arrepentimiento, el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Una obra muerta es aquella en la que tienes fe, pero no usaste la palabra de Dios porque no tenías fe y no usaste la palabra de Dios. Y por lo tanto, la obra estaba muerta. Y la mayoría de nosotros, si miramos los problemas que tenemos en mente, cada uno de ellos, puedes rastrearlo hasta decir, vaya, no apliqué la palabra a eso y no usé mi fe. Incluso si no fue principalmente tu culpa. El segundo, fe hacia Dios. No es fe en tu habilidad, no es fe en tu obra, es fe hacia Dios. Es fe en la capacidad de Dios, no en la tuya. La doctrina de los bautismos, ¿sabes? La verdad es que la gente rechaza la doctrina del bautismo del Espíritu Santo porque ese es uno de los bautismos. ¿Sabes? El bautismo de Juan era un bautismo de perdón, ya sabes. Lo siento. Sí, en realidad era un bautismo de arrepentimiento. Eso es lo que era el bautismo de Juan. Y se nos instruye a recibir eso. Se nos instruye a recibir eso. Pero también se nos instruye a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que hay más de uno. Por eso esa palabra lleva una S al final. La doctrina de los bautismos. No es solo el bautismo en agua, no es solo ser incorporado al cuerpo de Cristo, sino que es recibir la presencia del Espíritu Santo, ser bautizado en el Espíritu Santo. La imposición de manos. La imposición de manos es una doctrina fundamental que se supone que debemos saber usar. Por ejemplo, se nos dice que si impones las manos sobre los enfermos sanarán, porque estás imponiendo las manos. ¿Qué sucede cuando impones las manos sobre alguien? Supongamos que el pastor Gil está enfermo y voy a orar. Y le impongo las manos. La imposición de manos y la oración por los enfermos establece una conexión en los tres ámbitos de la existencia. En otras palabras, cuando le impongo las manos, hay un contacto físico que ocurre allí. Nos hemos puesto de acuerdo en nuestras mentes, que es la mente, la voluntad y las emociones, y nos hemos puesto de acuerdo para que lo espiritual se aplique, es decir, que vamos a recibir las partes espirituales de Dios en eso. Así que la imposición de manos establece cuestiones. Tu conexión con alguien en el espíritu, en lo natural y en el elemento humano, para que podamos ministrar la verdad de Dios. No importa dónde estén en ese espectro, no importa, incluso si es alguien que ni siquiera ha nacido de nuevo, aún podemos ministrar. Eso es porque hemos establecido una conexión de alguna manera. Así que la imposición de manos es una doctrina fundamental de Cristo. Y la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es el mejor lugar para mirar la resurrección de los muertos, creo yo. O a lo que se refiere está en Ezequiel 37, donde habla sobre, ya sabes, le está enseñando a Ezequiel la profecía. Y dice, ¿pueden vivir estos huesos? Y Ezequiel responde, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Esa fue la respuesta equivocada. Así que le pregunta de nuevo, ¿pueden vivir estos huesos? Mira, esto es lo que tienes que hacer. Quiero que le hables a esos huesos. Quiero que liberes fe sobre esos huesos. Libera la palabra sobre los huesos. Esa es la resurrección de los muertos. Él está hablando de que, ves, no se trata solo de cuerpos humanos muertos, sino que hay cosas muertas en tu vida que pueden resucitar. Hay cosas en las que crees que pueden hacerlo y ser resucitadas. Hay cosas por las que puedes creer que has dejado de lado y necesitas resucitar. Hay situaciones, y eso es lo que ocurrió en ese capítulo 37 de Ezequiel. Él llama a los huesos a volver a la vida. Y luego Dios dice, ahora profetiza sobre ellos y ordena que el viento entre en esos huesos y ordena que el viento venga del norte, del sur, del este y del oeste. Ordena que esto suceda para que esos huesos vivan de nuevo. Él está hablando metafóricamente de promesas.
Habla a esa promesa para que vuelva a la vida. Habla a esa fe para que vuelva a la vida. Habla a esas situaciones para que vuelvan a la vida. Y finalmente, el juicio eterno. Escucha, sabes, al final del día va a haber un juicio eterno. Y el juicio eterno probablemente se basará en buena parte en estas cosas. ¿Ministraste esas cosas elementales? Así que la realidad es que de lo que estamos hablando, de hacer que una promesa de Dios se manifieste como una realidad en tu vida, eso es un nivel más alto. Esto es lo mínimo. Hagamos simplemente estas cosas. Estas son las funciones elementales. Estas son las cosas más pequeñas. Empiezas ahí. Debes comenzar ahí. Porque si no comenzaste ahí, nunca vas a poder pasar al siguiente nivel. Porque a veces llamar a las cosas que no son como si fueran, a veces traer algo del ámbito celestial al ámbito natural implica la resurrección de algo que está muerto, implica la resurrección de una promesa o de una deuda, o implica arrepentimiento por la parte que te correspondía a ti en una situación en particular. Así que estas son cosas fundamentales que creo que son esenciales para que puedas dominar las cosas superiores de Dios. Las cosas más elevadas de Dios las están haciendo. La situación en la tierra tal como es, en lo que esté disponible en el cielo. Ya sabes, el pastor que era un filósofo no cristiano, su teoría era que en el cielo existe la copia perfecta de todo lo que existe. Por ejemplo, una silla. En el cielo hay una silla perfecta. Cada silla sobre la tierra es una copia imperfecta. Pero en el cielo hay una silla perfecta. ¿Sabes? Hay un hombre perfecto en el cielo. ¿Sí? ¿Sabes? Hay un comportamiento perfecto en el cielo. Hay algo perfecto. Así que probablemente él va por el camino correcto. Honestamente no creo que haya una silla perfecta. No lo creo. Pero él usó eso como ejemplo. Pero hay un hombre perfecto. Hay una actitud perfecta. Hay una fe perfecta. Hay cosas perfectas allí. Y la cuestión era que necesitas ser capaz de bajarlas y hacerlas aplicables a ti. Bueno, de todos modos, alabado sea Dios. Aleluya. Creo que podemos detenernos aquí por esta noche. Pero Eso es lo fundamental de Cristo, lo más importante que puedes hacer como cristiano es, una vez más, hacer que la realidad espiritual sea una realidad en tu vida. Haz que esas cosas perfectas sean aplicables en tu vida. Llámales, haz que desciendan del cielo. Haz que se manifiesten en tu vida. Estas son las maneras de hacerlo. Estos son los elementos esenciales para lograrlo. Muchas gracias por acompañarnos noche. Dios te bendiga. Es maravilloso tenerte aquí. Es maravilloso estar de regreso. Ya sabes, el fin de semana pasado viajamos a Vero Beach y la semana anterior estuvimos en la República Dominicana. Y es bueno estar de vuelta en casa. Y ya sabes, extraño a la gente. Extraño a mis perros, ya sabes, todas esas situaciones. Y extraño a mis nietas, ya sabes. Es bueno estar de regreso. Es bueno estar de vuelta en nuestro entorno habitual un miércoles por la noche. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Dios te bendiga. Y nos vemos el domingo.